¿Puedes leer esta carta? Es muy importante. La voz de la pequeña Lucía, con apenas 5 años, era un susurro frágil en la inmensidad del vestíbulo de la Corporación Vargas, un sonido casi imperceptible en medio del silencio reverencial del lugar. El mármol pulido reflejaba la luz, creando un ambiente frío y deslumbrante que parecía diseñado para hacer que cualquier ser humano se sintiera insignificante, especialmente una niña con un vestido gris, sencillo y evidentemente prestado. Se había acercado a Rafael Vargas, el joven heredero del imperio farmacéutico, con la determinación inocente que solo un niño puede poseer, tendiéndole un sobre blanco, arrugado por sus manitas nerviosas. Por un instante fugaz, la imagen de esa figura diminuta pidiendo ayuda con una simple misiva logró lo imposible: atravesar la coraza de acero del magnate. Una solitaria lágrima traicionera y caliente asomó en el borde de su ojo, un atisbo de humanidad que él sofocó casi al instante, parpadeando con fuer, ZA, y reemplazándolo con una máscara de fría eficiencia. Varios empleados, desde ejecutivos con trajes caros hasta una limpiadora que se detuvo en su labor, presenciaron la escena en un silencio incómodo, suspendido entre la curiosidad y una punzada de lástima. El aire se sentía denso, cargado de una pregunta no formulada que todos compartían. Rafael Vargas parpadeó rápidamente, desterrando cualquier rastro de emoción de su rostro, como si fuera una mancha en un traje impecable. La vulnerabilidad era un lujo que no podía permitirse, una debilidad que sus rivales explotarían, y menos en un espacio tan público y controlado como el corazón de su imperio. Tomó el sobre con una delicadeza que sorprendió incluso a sí mismo, sintiendo el papel fino y ligeramente húmedo entre sus dedos. Esto es un problema grave, pensó. Su mente, entrenada para calcular riesgos, ya estaba clasificando la situación como una amenaza a su impecable imagen pública. Miró a la niña, luego al sobre, y finalmente dirigió una mirada gélida a su jefe de seguridad. La orden fue silenciosa pero inequívoca. Controlen esto. Háganlo desaparecer. Justo en ese momento, Elena llegó, con el aliento entrecortado. Vio a su nieta frente a ese gigante de traje, y 2 hombres de seguridad se movieron para interceptarla. «Por favor, es mi nieta, déjenme pasar», dijo con voz temblorosa. «Señora, le pedimos amablemente que se retire del edificio», replicó uno de los guardias, su voz un muro de protocolo infranqueable. Elena insistió, desesperada. «Solo quiero hablar con el señor Vargas, es muy importante», pero sus palabras se perdieron. Rafael simplemente sostuvo el papel como si contuviera un secreto tóxico. «Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal. Publicamos videos todos los días y dale like al video si te gusta esta historia, y déjanos en los comentarios contándonos de dónde eres y a qué hora nos escuchas». Lucía, al ver a su abuela retenida por los hombres de seguridad, soltó un pequeño gemido, el miedo finalmente venciendo a su valiente determinación. «¡Abuela!», gritó, y corrió hacia ella, esquivando una maceta decorativa. Se aferró a la pierna de Elena con todas sus fuerzas, buscando refugio en el único lugar seguro que conocía en el mundo, enterrando su rostro en la tela del abrigo de su abuela. Rafael Vargas observó la escena desde la distancia, su rostro impasible, aunque por dentro sentía un nudo helado en el estómago. Hizo un gesto casi imperceptible a su equipo, y se dio la vuelta, caminando hacia los ascensores privados sin mirar atrás. El encuentro había terminado para él. Lucía levantó la vista hacia su abuela, sus ojos llenos de lágrimas. En su mano aún apretaba el sobre blanco, que ahora estaba arrugado y tenía una pequeña mancha oscura y húmeda, la marca del llanto silencioso de un hombre poderoso. Se lo entregó a Elena. No lo leyó, abuela. Solo lo miró y se puso triste. El corazón de Elena se hundió. Tomó la carta SP. Dazo de papel era el último vínculo tangible de Lucía con su padre, el hijo fallecido de Elena. Y contenía una verdad que Rafael Vargas haría cualquier cosa por mantener enterrada. La transición del frío y opulento vestíbulo al pequeño y modesto apartamento de Elena fue como cruzar a otro universo. Aquí, el aire olía a guiso casero y a ropa limpia, no a ambientadores caros. Sobre la pequeña mesa del comedor, un montón de facturas impagadas esperaba, un recordatorio constante de su precaria situación. El alquiler, la luz, el gas. Cada sobre era una pequeña daga de ansiedad. Elena sentó a Lucía en el sofá desgastado y le dio su oso de peluche favorito. Luego, se sentó a la mesa, bajo la luz amarillenta de una bombilla solitaria, y observó el sobre arrugado.
El lujo indiferente de la corporación Vargas se sentía ahora como un insulto personal, una burla a su lucha diaria. Allá, el dinero fluía como el agua en las fuentes decorativas. Aquí, cada céntimo contaba. El peso de la desesperación amenazaba con aplastarla. Sentía el cansancio en cada hueso de su cuerpo. ¿Cómo podía luchar contra un imperio con las manos vacías? Pero entonces miró a Lucía, que abrazaba su Yoko Rolo con fuerza, y supo que no tenía opción. La rendición no era una palabra en su vocabulario. Con manos temblorosas, que delataban la tormenta que sentía por dentro, Elena alisó el sobre la superficie de madera de la mesa. La mancha húmeda que había dejado la lágrima de Rafael se había secado, dejando una marca irregular en el papel, una cicatriz visible de su cobardía. No nos van a pisotear, no mientras yo viva, pensó. Era una promesa silenciosa, un juramento hecho a su hija fallecida y a la niña que ahora dependía completamente de ella. Recordó la expresión de Rafael Vargas en el vestíbulo, esa fugaz grieta en su fachada de control absoluto. Vio humanidad allí por un segundo, un destello de dolor genuino, pero también vio algo más fuerte. Miedo. Un miedo profundo a lo que ese sobre representaba. Esa revelación le dio una extraña sensación de poder. No tenía dinero ni influencias, pero tenía la verdad de su lado. Y la verdad a veces podía ser el arma más poderosa de todas. Abrió el sobre con cuidado. La caligrafía de su hija llenaba la página. Era una petición a un hombre que la había abandonado. Elena la releyó, sintiendo el dolor de su hija como si fuera propio. No buscaba venganza, solo justicia. Abuela, ¿el señor Vargas nos ayudará? Mamá decía que era bueno. La pregunta de Lucía, formulada con una inocencia desgarradora, rompió el silencio del apartamento. La niña se había acercado a la mesa, sus grandes ojos fijos en el rostro de su abuela, buscando una seguridad que Elena sentía que no podía darle sin mentir. La fe incondicional que Lucía tenía en las palabras de su madre era a la vez hermosa y profundamente dolorosa. Elena tuvo que tragar saliva para deshacer el nudo que se le había formado en la garganta. ¿Cómo le explicaba a una niña de 5 años la cobardía de los hombres poderosos que se esconden detrás de su dinero? No podía romperle el corazón de esa manera. En su lugar forzó una sonrisa. Acarició la mejilla suave de su nieta, un gesto lleno de un amor feroz y protector. Era su deber proteger esa inocencia. Mamá tenía razón, Cari. Las personas buenas a veces tardan un poco en hacer lo correcto, pero al final lo hacen. Solo tenemos que ser pacientes. La mentira le supo a ceniza en la boca, pero era una mentira necesaria para proteger la fe de una niña. Elena pasó el resto de la tarde intentando ser paciente, pero la paciencia era un lujo que no podía permitirse. Se sentó junto al teléfono, un viejo aparato de disco que parecía una reliquia, y esperó con una ansiedad que le retorcía el estómago. Cada vez que sonaba, su corazón daba un salto, una mezcla de terror y esperanza, solo para hundirse de nuevo al descubrir que era una llamada de telemarketing. La esperanza se iba desvaneciendo con cada hora que pasaba. Decidida a actuar, tomó el listín telefónico y comenzó su ofensiva. La primera llamada fue interceptada por una recepcionista con una voz tan pulida como el mármol del vestíbulo. Corporación Vargas, ¿en qué puedo ayudarle? Elena explicó su situación con calma, pero la respuesta fue un muro de cortes. Y con acento agudo e impenetrable. El señor Vargas no está disponible. ¿Quiere dejar un mensaje? Lo intentó de nuevo una hora después. Esta vez, una voz más áspera le informó que todas las consultas de esa naturaleza debían dirigirse al departamento legal. Marcó de nuevo. El departamento legal la tuvo en espera durante 15 minutos interminables, antes de que un asistente le dijera: envíe su consulta por correo electrónico. Cada llamada era una puerta que se cerraba en su cara. La llamada llegó por la tarde, cuando Elena casi había perdido toda esperanza. El número era privado. Su corazón se aceleró de tal manera que tuvo que apoyarse en la encimera. Al otro lado de la línea, una voz femenina, fría y cortante, se presentó como la doctora Isabel Robles, jefa del departamento legal de la Corporación Vargas. No hubo preámbulos. Señora, hemos sido informados de su insistencia. La empresa entiende que está pasando por un momento difícil, comenzó la abogada, su tono implicando que la dificultad de Elena era una molestia para ellos. En un gesto de buena voluntad, y sin admitir ninguna responsabilidad, la Corporación Vargas está dispuesta a ofrecerle una compensación única de 5.000 euros. La cifra fue lanzada como una limosna. Elena se quedó en silencio, procesando el insulto.
No quiero su dinero, respondió finalmente, su voz un susurro cargado de dignidad. La doctora Robles pareció sorprendida. Señora, le aconsejo que lo reconsidere. No hay nada que reconsiderar. Quiero que el señor Vargas reconozca su responsabilidad. Hubo un silencio gélido. Su insistencia es agotadora, señora, dijo Robles. Era una mini humillación íntima, diseñada para hacerla sentir pequeña. La amenaza final de la abogada colgó en el aire mucho después de que la llamada terminara. Si continúa con estas acusaciones infundadas, nos veremos obligados a tomar medidas legales para proteger la reputación del señor Vargas. Medidas legales. La frase resonó en la cabeza de Elena como un martillazo. Ellos tenían un ejército de abogados. Ella solo se tenía a sí misma. Se sentó pesadamente en una silla de la cocina, el peso del mundo sobre sus hombros. La conversación la había dejado vacía y temblorosa. Era la primera vez que se enfrentaba directamente a la crueldad del sistema que protegía a los poderosos. Miró a Lucía, que dibujaba en el suelo, completamente ajena a la tormenta que se cernía sobre ellas. La visión de su pequeña cabeza inclinada sobre el papel le dio la fuerza que necesitaba. No podía dejarse intimidar, no podía permitir que la humillación la paralizara. La abogada la había llamado agotadora. Pues bien, seré agotadora, pensó con una nueva y fría determinación. Cebollero. Convertiría en la piedra en su zapato, en el recordatorio constante de la verdad que intentaban enterrar. Su lucha acababa de empezar, y estaba dispuesta a ser implacable. Mientras Elena se armaba de valor en su humilde cocina, Rafael Vargas se sentía cada vez más acorralado en su opulenta oficina. El problema que había ordenado a Isabel que resolviera, con un cheque, se negaba a desaparecer. La negativa de esa anciana a aceptar el dinero le asustaba más que cualquier amenaza. La imagen de la niña entregándole el sobre volvía a él en los momentos más inoportunos, proyectándose en la pantalla de su ordenador. Debía haberlo manejado de otra manera, debía haber sido un hombre, pensó con amargura. Por su parte, Isabel Robles colgó el teléfono y suspiró con irritación. La anciana era más persistente de lo que había anticipado. Miró el expediente que su equipo había preparado. Mujer mayor con dificultades económicas, viuda. Una historia clásica, fácil de vender a los medios como una oportunista desesperada. Esta mujer no sabe con quién se está metiendo, pensó con fría satisfacción. Subestimaba el poder de la corporación Vargas. Isabel había manejado situaciones mucho más delicadas. Había silenciado a periodistas y enterrado escándalos, llamó a su equipo de investigadores. Quiero que averigüen todo sobre Elena. Cada deuda, cada disputa. Necesito munición. La maquinaria de destrucción de reputaciones se había puesto en marcha. Sabiendo que no podía enfrentarse sola a la maquinaria legal de Vargas, Elena buscó ayuda en el único lugar que podía permitirse, una pequeña oficina de asistencia jurídica gratuita en su barrio, dirigida por un abogado joven e idealista llamado David. El lugar era modesto, con muebles viejos y pilas de archivos que amenazaban con derrumbarse, un mundo aparte de los lujosos despachos de la corporación Vargas. David la escuchó con una atención y una paciencia que conmovieron a Elena, su expresión cambiando de la empatía profesional a una genuina preocupación. Cuando terminó, el joven abogado suspiró profundamente. Señora, seré honesto, esto es una batalla de David contra Goliate, y Goliate es dueño de la fábrica de O.N.D.A.S., le dijo con una franqueza que Elena agradeció. Le explicó las dificultades, la falta de pruebas contundentes, la inmensa influencia de la familia Vargas, y la estrategia de desgaste que emplearían contra ella. Intentarán pintarla como una mentirosa, una extorsionadora. Rebuscarán en su pasado. Será un proceso largo y muy doloroso. Cada palabra era un golpe, pero Elena no se inmutó. La verdad estaba de su lado. No me importa lo difícil que sea, respondió Elena, su voz firme, desprovista de cualquier vacilación, sorprendiendo al joven abogado. No me importa lo que digan de mí. He vivido una vida honesta. Lo único que me importa es la verdad y el futuro de mi nieta. David la miró, admirado por su fortaleza. Vio en sus ojos una determinación de acero que rara vez encontraba en sus clientes. De acuerdo, dijo finalmente, una sonrisa cansada pero decidida iluminando su rostro. No puedo prometerle que ganaremos. Las probabilidades están en nuestra contra. Pero le prometo que Luke, haré a su lado con todo lo que tengo. Era una pequeña victoria, pero para Elena significaba el mundo. Ya no estaba sola.
David comenzó a trazar una estrategia inmediatamente. Necesitamos pruebas, Elena. Cualquier cosa que conecte a Rafael Vargas con su hija de forma inequívoca. Cartas antiguas, fotos, testimonios. Cualquier detalle, por pequeño que parezca, podría ser la clave. Elena pensó inmediatamente en el viejo baúl de los recuerdos que guardaba en casa. Quizás allí, entre las memorias de una vida, encontraría el arma que necesitaban para empezar la batalla. La primera tarea que David le encomendó fue intentar conseguir una copia del certificado de nacimiento de Lucía del hospital donde había nacido. Elena fue al día siguiente, sintiendo una mezcla de nervios y determinación. En el archivo de registros, una funcionaria de aspecto cansado la atendió con desgana. Cuando Elena hizo su solicitud, la mujer tecleó en su ordenador. Su ceño se frunció. «Qué extraño», murmuró. «¿El Archie? Bo de su nieta parece tener un acceso restringido. Necesito una autorización especial de la dirección». Elena sintió un escalofrío. ¿Acceso restringido? ¿Por qué? Soy su tutora legal. La funcionaria se encogió de hombros, evitando su mirada. No lo sé, señora. Solo sé que mi sistema está bloqueado. Dice que cualquier solicitud debe pasar primero por la administración del hospital y su comité legal. Era otro muro, otro obstáculo inesperado. Era evidente que alguien con mucho poder había estado allí antes que ella, asegurándose de que ciertas puertas permanecieran cerradas. La influencia de los Vargas era como una telaraña invisible. El miedo volvió a asomar, pero lo apartó con rabia. Esto solo confirmaba que había un secreto que proteger. Mi papi está en el cielo, en una estrella muy brillante, pero tengo su sobre para que no me olvide. Lucía dijo la frase mientras jugaba en la alfombra, hablando más con su oso de peluche que con su abuela. Las palabras, sin embargo, golpearon a Elena con la fuerza de una revelación. Su hija siempre había tenido fe en la bondad de las personas, una fe que a Elena a veces le parecía ingenua, pero que ahora entendía como una forma de fuerza. Ese era el legado que le había dejado a Lucía, la creencia en el bien, y era ese legado el que Elena estaba decidida a honrar. La batalla ya no era solo por el reconocimiento legal o la seguridad financiera, era por la memoria de su hija, por demostrar que su confianza no había sido en vano. Quería que Lucía creciera sabiendo que su madre tenía razón, que la justicia, aunque tardía, al final prevalecía sobre la cobardía. Esta convicción se convirtió en su armadura, su escudo contra las humillaciones. Proteger la fe de una niña era una causa mucho más poderosa que cualquier imperio corporativo y sus ejércitos de abogados sin alma. Resulta Lanka. Esa misma tarde, Elena se arrodilló frente al viejo baúl de madera que guardaba en un rincón del salón. Contenía los recuerdos de toda una vida, fotos antiguas, cartas de su marido, los primeros dibujos de su hija. Buscaba algo, cualquier cosa que pudiera ayudarla, una pista que hubiera pasado por alto en su dolor. Sus manos se movieron entre los objetos con una reverencia melancólica. Sacó un álbum de fotos con la cubierta de terciopelo gastado, y lo abrió en una página que conocía bien. Allí estaba su hija, sonriendo, radiante. A su lado, un joven Rafael Vargas, con una sonrisa encantadora. Estaban en un parque, sentados en un banco, la imagen de un amor que parecía perfecto. Elena había mirado esa foto cientos de veces, pero ahora la veía de una manera completamente nueva. Se fijó en un detalle que nunca antes le había parecido importante, un pequeño recibo de papel que asomaba del bolsillo de la camisa de Rafael. Apenas se podía leer, pero era algo tangible. Un pequeño hilo de esperanza, frágil pero real, comenzó a tejerse en su corazón. Con un cuidado extremo, Elena tomó la vieja lupa de su marido del cajón de la mesita de noche. Su corazón latía con fuerza mientras la colocaba sobre la fotografía, el cristal aumentando la imagen desgastada, enfocando el pequeño trozo de papel que asomaba del bolsillo de Rafael. El aliento se le quedó atascado en la garganta. La imagen estaba borrosa, pero al encontrar el ángulo correcto, algunas letras y números se volvieron legibles. No era mucho, pero era algo. Podía distinguir parte del logo del Hospital San Carlos, una clínica privada y muy cara a la que su hija nunca había ido. Y debajo, una serie de números que parecían formar parte de una fecha, de hacía casi 6 años. Con la mano temblorosa apuntó la fecha en una libreta. Luego, fue a buscar los viejos diarios de su hija. Hojeó las páginas con avidez, hasta que encontró la entrada correspondiente. Hoy se lo conté. Estoy embarazada. Rafael no se lo tomó bien. ¿Me llevo?
o al Hospital San Carlos para hablar con un médico para convencerme de que no siguiera adelante. Era una pieza del rompecabezas. El gigante tenía un talón de Aquiles. El sol de la mañana siguiente iluminó el apartamento con una luz que parecía prometer un nuevo comienzo. Elena se despertó antes del amanecer, con una claridad mental que no había sentido en mucho tiempo. El miedo y la duda habían sido reemplazados por un propósito inquebrantable. Preparó el desayuno para Lucía, moviéndose por la pequeña cocina con una eficiencia tranquila. Mientras la niña comía, Elena hizo una lista en su libreta, su plan de ataque. Contactar a viejos amigos de mi hija, escribió en primer lugar. Buscar a la enfermera que la atendió en el parto. Investigar más sobre el recibo de la foto. Cada punto era un paso que la alejaba de la parálisis de la impotencia y la acercaba a la justicia. Ya no era una víctima pasiva esperando que el mundo fuera justo. Era una investigadora, una estratega, una combatiente. Miró a su nieta que le contaba un sueño sobre conejos que volaban, y sonrió por primera vez en días, una sonrisa genuina. Por esa sonrisa, valía la pena enfrentarse a cualquier gigante. El día anterior, se había sentido pequeña. Hoy, en la modestia de su hogar, se sentía más grande y más fuerte que nunca. La primera llamada fue a Marta, la mejor amiga de su hija desde la infancia. Elena no había hablado con ella desde el funeral, el dolor era demasiado reciente. Pero ahora, la necesidad era más fuerte que el duelo. Marta, soy Elena, dijo con voz suave. Hubo un silencio sorprendido, seguido de una respuesta cálida. Elena le explicó la situación, con cuidado de no sonar desesperada. Le preguntó si su hija le había contado algo sobre Rafael Vargas, cualquier detalle que pudiera ayudar. Marta dudó un momento. Ella estaba muy enamorada de él, Elena. Creía que él también la quería, pero cuando le dijo que estaba embarazada, él cambió. Se volvió frío, distante. Dijo que un bebé arruinaría su carrera. Le ofreció dinero para, ya sabes, para que solucionara el problema. Cada palabra era una confirmación dolorosa de la crueldad de Rafael. Pero había más. Recuerdo que mencionó algo sobre un acuerdo. Él le hizo firmar unos papeles, un acuerdo de confidencialidad, a cambio de una ayuda económica mensual que nunca llegó. Estaba destrozada. Dijo que él había prometido cuidar siempre de ella y del bebé, pero luego desapareció. Elena procesó las palabras de Marta, cada una de ellas una pieza más en el doloroso rompecabezas de los últimos meses de vida de su hija. El dolor era inmenso, pero se mezclaba con una extraña sensación de claridad. Las piezas por fin encajaban. Ahora entendía la desesperación de su hija, la soledad de su lucha, y la razón por la que Rafael Vargas estaba tan aterrorizado de que la verdad saliera a la luz. El acuerdo de confidencialidad era la clave, una nueva y poderosa pieza de información que debía compartir con David de inmediato. Colgó el teléfono con Marta, agradeciéndole con una emoción que apenas podía contener. Sintió el peso de la promesa rota de Rafael, la cruel manipulación de un hombre que había usado el poder y el dinero para silenciar a una joven asustada y enamorada. Se imaginó a su hija, sola, firmando un documento que creía que protegería a su futuro hijo, solo para ser abandonada. La ira que sintió no era destructiva, sino un combustible puro y enfocado. Esa injusticia. Pero Lesia no quedaría sin respuesta. Tomó su libreta y escribió en mayúsculas, acuerdo de confidencialidad. Inmediatamente llamó a David, su voz urgente pero clara mientras le relataba la conversación con Marta. Al otro lado de la línea, pudo oír cómo el joven abogado contenía la respiración. Hubo un momento de silencio, y luego una exhalación que sonó a pura emoción contenida. Elena, esto lo cambia todo, dijo David, su voz vibrando con una energía que Elena no le había oído antes. Un acuerdo firmado es un contrato. Si él no cumplió su parte de la ayuda económica, el acuerdo es nulo. Podemos usarlo en su contra como prueba de incumplimiento y mala fe. David continuó, pensando en voz alta, su mente legal trabajando a toda velocidad. Pero lo más importante es que la existencia de ese acuerdo es un reconocimiento implícito de su paternidad. Nadie firma un contrato de confidencialidad sobre un embarazo si no tiene nada que ver con él. Es la pistola humeante. Por primera vez, tenían una base legal sólida. Ya no se trataba solo de su palabra contra la de un magnate,
Ahora tenían un document. Opinions, un rastro de papel que conducía directamente a la mentira de Rafael. El juego se había vuelto mucho más peligroso, pero también mucho más prometedor. El día terminó con Elena sentada de nuevo en la mesa de su cocina, el pequeño apartamento en silencio a excepción de la respiración suave de Lucía durmiendo. Sobre la mesa ya no solo había facturas, estaba la fotografía, la lupa, el diario de su hija y la libreta llena de anotaciones. Era su arsenal, humilde pero lleno de potencial. La jornada había sido una montaña rusa de emociones, de la frustración a la humillación, del miedo a una renovada y feroz esperanza. Sabía que el camino por delante sería largo y lleno de peligros. La corporación Vargas no se quedaría de brazos cruzados. Ahora que había rechazado su oferta, contraatacarían con todas sus armas. Pero Elena ya no se sentía como una víctima indefensa. Había despertado a la guerrera que llevaba dentro, una mujer que lucharía con la ferocidad de una leona para proteger a su familia. Ia. Miró el sobre arrugado, ahora guardado a buen recaudo. Era el principio y el final de todo. Estaba dispuesta a seguir su rastro hasta las últimas consecuencias. El imperio de Rafael Vargas había declarado la guerra a una abuela. No sabían el error que acababan de cometer. Mientras Elena buscaba incansablemente en casa, David iniciaba la verdadera ofensiva legal, un movimiento calculado que sabía que desencadenaría la furia del imperio Vargas. Con una concentración absoluta, redactó el documento que lo cambiaría todo. No era una súplica, sino una exigencia formal y meticulosamente argumentada. El escrito, enviado por un mensajero certificado a la torre corporativa, iba dirigido personalmente a Rafael Vargas, con copia a su temida jefa de asesores legales, Isabel Robles. En ella, David exponía los hechos sin rodeos, la relación documentada, el nacimiento de Lucía, y la solicitud formal para que el señor Vargas se sometiera a una prueba de paternidad. Esto es como meter la mano en un nido de víboras, pensó David al sellar el sobre. La reacción no se hizo esperar. Fue más rápida y brutal de lo que había anticipado. Menos de un día después, recibió una orden de cese y desistimiento que lo acusaba de difamación y extorsión. Pero la verdadera estocada llegó por teléfono. La voz de Isabel Robles era puro hielo. Abogado, he recibido su atrevido papelito, sea inteligente. Si dan un paso más, la aplastaremos a ella, y yo personalmente me encargaré de que nunca más ejerza. Al ver que las amenazas directas no habían doblegado a David, la estrategia de Isabel Robles se volvió más siniestra y personal. Pasó del ataque legal a la aniquilación moral. Unos días más tarde el veneno encontró su camino hacia el mundo de Elena. Lo descubrió en el kiosco de su barrio. Era un periódico local de baja categoría, de esos con titulares escandalosos. Pero ese día, el titular la golpeó con la fuerza de un objeto físico. Abuela desesperada intenta extorsionar a conocida familia de Bene, actores. No mencionaba su nombre, pero los detalles eran tan precisos que no dejaban lugar a dudas. La describían como una anciana solitaria y codiciosa. El artículo citaba a fuentes anónimas, que pintaban a su hija como una joven inestable y problemática, manchando su memoria con mentiras crueles. Elena sintió que el aire le faltaba. Sus manos temblaban tanto que el periódico se arrugaba bajo sus dedos. Cada palabra era una daga. Esto era mucho peor que una amenaza legal. Era una humillación pública, diseñada para aislarla, para convertirla en una paria en su propia comunidad. El veneno ya estaba circulando. El artículo del periódico fue como una piedra lanzada a un estanque tranquilo, y las ondas de su impacto no tardaron en alcanzar a Elena. El veneno funcionó de inmediato. En la panadería las conversaciones cesaron cuando ella entró. En la calle vecinas que la habían saludado durante 30 años ahora cruzaban de acera para evitarla. Cada mirada de reojo, cada susurro ahogado, era una pequeña herida. Pero la humillación más profunda llegó a las puertas del colegio de Lucía. Mientras esperaba a su nieta, oyó la voz de otra madre, lo suficientemente alta para que no hubiera duda de que era para ella. Pobre criatura, tener una abuela así. Intentando sacar dinero de una desgracia, qué vergüenza. Las palabras la dejaron sin aliento. Su cara ardía. Quería gritarles la verdad, pero se contuvo. Agarró la mano de Lucía, y se marchó a toda prisa. «Abuela, ¿por qué esa señora dijo eso?», preguntó Lucía. Elena no supo qué responder. Esa noche, la duda la consumió. «¿Y si solo estoy haciendo daño?». «Oh, ¿y si me rindo?».
pensó. Pero entonces, vio a Lucía dormir, tan pacífica. Y al verla, una nueva fuerza nació de las cenizas de su humillación. No se rendiría. Jamás. El bufete de David se convirtió en un refugio para Elena, el único lugar donde no se sentía juzgada. El joven abogado estaba furioso por el artículo y la campaña de desprestigio. «Esto es obra de Isabel Robles, no tengo ninguna duda», dijo golpeando la mesa con el puño. «Es su estilo, cruel, personal y diseñado para destruir la moral del oponente antes de llegar a juicio». Le explicó a Elena que esta era una táctica habitual de los bufetes poderosos. El objetivo era agotarla emocionalmente, hacer que la presión social fuera tan insoportable que abandonara el caso por su propia voluntad, ahorrándoles la molestia de un juicio público. «No podemos dejar que ganen con esto, Elena. Si nos rendimos ahora, habrán conseguido exactamente lo que querían: silenciar la verdad a través del miedo y la vergüenza». Sus palabras, aunque duras, eran exactamente lo que Elena necesitaba oír. No eran palabras de consuelo, sino un llamado a las armas. «No me rendiré, David. Pueden escribir lo que quieran, sobre mí. Pueden hacer que todo el barrio me odie. Pero no mancharán la memoria de mi hija, y no le robarán el futuro a mi nieta. Seguiremos adelante». Su determinación era ahora más fuerte que nunca. La respuesta de David a la campaña de desprestigio no fue una declaración a la prensa, sino una acción legal contundente. Presentó una demanda formal por difamación contra el periódico que había publicado el artículo, exigiendo una rectificación pública y una compensación por daños morales. Sabía que era poco probable que ganaran contra el equipo legal del periódico, probablemente financiado por los Vargas, pero el objetivo no era ganar, sino enviar un mensaje claro: no se dejarían intimidar. La demanda obligó al periódico a nombrar a sus fuentes anónimas, algo que sabían que no harían. Esto, a su vez, crearía un registro público de su negativa a cooperar, lo que David podría usar más tarde para argumentar que la campaña de desprestigio fue orquestada y malintencionada. «Estamos construye nuestro caso ladrillo a ladrillo, Elena», le explicó. «Cada una de sus acciones, cada mentira, cada amenaza, es un ladrillo más en el muro que construiremos a su alrededor». Elena comenzaba a entender la estrategia. No se trataba de un único golpe de suerte, sino de una guerra de desgaste, de paciencia, y de una meticulosa recopilación de pruebas. Se sentía parte de un equipo, una soldado, en una batalla justa. Mientras David luchaba en el frente legal, Elena se concentraba en su propia investigación. Recordó las palabras de Marta sobre el acuerdo de confidencialidad. ¿Dónde podría estar ese documento? Revisó el viejo baúl de nuevo, esta vez con una atención forense, examinando cada bolsillo, cada pliegue de la ropa vieja de su hija. No encontró nada. La desesperación comenzó a hacer mella en ella. «¿Y si nunca lo encuentro?», pensó una noche sintiéndose derrotada. Fue entonces cuando Lucía, como un pequeño ángel guardián, le dio la siguiente pista sin saberlo. Estaba jugando con su Comenpera. Oso de peluche, el mismo que Elena le había dado en el vestíbulo de la corporación. El oso estaba viejo y raído, y una de las costuras del lomo se había descosido un poco. «Abuela, Peluso tiene un secreto», dijo la niña, metiendo su dedito en el pequeño agujero. Elena se acercó, intrigada. Con cuidado, abrió un poco más la costura. Dentro, escondido en el relleno de algodón, había un pequeño papel doblado. Su corazón se detuvo. Con manos temblorosas, lo desdobló. Era una pequeña nota, escrita con la letra de su hija. «Copia del acuerdo en la caja de seguridad, 314, Banco Central. La llave está con Marta». Era la pieza que faltaba. Elena llamó a Marta de inmediato, su voz temblando de emoción. «¿Marta? Necesito preguntarte algo muy importante. ¿Mi hija te dio alguna vez una llave para que la guardaras?» Hubo un silencio al otro lado de la línea, y luego un sonido de sorpresa. «Sí, Elena, sí que me la dio. Hace mucho tiempo. Me dijo que era para algo muy importante, que si alguna vez le pasaba algo te la diera a ti. Con todo el dolor del funeral, lo había olvidado por completo. Dios mío, lo siento tanto». La disculpa de Marta estaba llena de una angustia genuina, pero Elena solo sentía una inmensa gratitud. Al día siguiente, se encontraron en una cafetería. Marta le entregó una pequeña llave de metal, de aspecto antiguo.
El simple objeto parecía pesar una tonelada en la mano de Elena. Era la llave que abría la última caja de secretos de su hija, la prueba definitiva que necesitaban para enfrentarse a Rafael Vargas en un tribunal. Ahora tenían el testimonio de la enfermera, la foto, el diario y, con suerte, una copia del contrato que él la había obligado a firmar. El gigante ya no parecía tan invencible. Tenían sus armas y estaban listos para la batalla final. Con la llave en su poder, David solicitó una orden judicial para abrir la caja de seguridad. El proceso fue lento y lleno de obstáculos burocráticos, pero finalmente, un día gris y lluvioso, se encontraron en la bóveda del Banco Central, un lugar silencioso y frío que olía a dinero viejo y a secretos guardados. Un empleado del banco, con una expresión solemne, los condujo a la caja 314 y usó su llave maestra junto con la de Elena. La pequeña puerta de metal se abrió con un clic satisfactorio. Dentro, había un único sobre grande de papel manila. Elena lo sacó con reverencia. Dentro, encontraron lo que buscaban. Una copia del acuerdo de confidencialidad entre Rafael Vargas y su hija. El documento era frío y legalista, lleno de cláusulas diseñadas para proteger a Rafael y silenciar a Ana. Pero en su crueldad, contenía la verdad. Estipulaba que Rafael pagaría una suma mensual para la manutención de Ana y el hijo nonato, a cambio de su silencio absoluto sobre la paternidad. La firma de Rafael Vargas estaba al final, clara e inconfundible. «Lo tenemos», susurró David, su voz llena de una emoción contenida. «Esto es jaque mate». La existencia del acuerdo cambió la dinámica del caso por completo. Ya no era la palabra de una abuela contra la de un magnate. Era un contrato firmado, una prueba irrefutable de que Rafael Vargas no solo sabía del embarazo, sino que había negociado activamente para ocultarlo. Con esta nueva arma en su arsenal, David solicitó una audiencia preliminar, presentando el documento como prueba clave. La reacción del equipo legal de Vargas fue de pánico mal disimulado. Intentaron invalidar el documento, alegando que fue firmado bajo coacción por parte de Ana, una mentira tan desesperada que incluso el juez pareció escéptico. La estrategia de Isabel Robles se desmoronaba. Su narrativa de la abuela extorsionadora ya no se sostenía. La fecha del juicio se fijó. La batalla ya no se libraría en los periódicos sensacionalistas ni en las llamadas telefónicas amenazantes, sino en un tribunal de justicia, donde los hechos por fin tendrían que prevalecer sobre el poder y la influencia. Elena sintió una mezcla de miedo y alivio. El final estaba cerca, para bien o para mal, la verdad estaba a punto de salir a la luz. Los días previos al juicio fueron los más largos de la vida de Elena. La tensión en su pequeño apartamento era casi palpable. Apenas dormía, pasando las noches repasando los detalles del caso con David, memorizando su posible testimonio, preparándose para el contrainterrogatorio de Isabel Robles. «Te atacará personalmente, Elena», le advirtió David. «Intentará hacerte parecer inestable, codiciosa, una mala abuela. No caigas en su trampa. Responde solo a lo que te pregunte, con calma y con la verdad. La verdad es tu único escudo». Lucía, aunque no entendía la complejidad de la situación, sentía la ansiedad de su abuela. Se volvió más callada, más apegada a ella, como si supiera que se avecinaba una tormenta. Una noche, mientras Elena la arropaba en la cama, la niña le preguntó: «Abuela, ¿vamos a estar bien?». Elena la abrazó con fuerza, inhalando el olor a limpio de su cabello. «Sí, mi amor», le susurró su propia voz, sonando más segura de lo que se sentía. «Vamos a estar bien. Porque estamos juntas y porque estamos luchando por la verdad. Y la verdad siempre gana». Era una promesa que se hacía a sí misma tanto como a su nieta. Tenía que creerlo. El día del juicio llegó, un día frío y gris que parecía reflejar el estado de ánimo de Elena. El Tribunal de Madrid era un edificio imponente, un coliseo moderno donde se libraban batallas sin sangre pero con consecuencias igualmente devastadoras. Elena y David se sentaron en un banco, pareciendo dos pequeñas figuras frágiles frente a la maquinaria de la justicia. Al otro lado, Rafael Vargas, flanqueado por Isabel Robles y un séquito de abogados, proyectaba un aura de confianza inquebrantable. El aire estaba cargado de una tensión palpable. Los periodistas llenaban los bancos traseros, sus bolígrafos listos. Para ellos, era una historia jugosa. Para Elena, era el campo de batalla final. Respiró hondo, tratando de calmar el temblor de sus manos. «No puedo fallar ahora, no por Lucía», pensó. Miró a David, quien le dedicó una pequeña sonrisa de aliento. El juez, un hombre de rostro severo, entró en la sala, y todos se pusieron en pie.
El juicio había comenzado. La maquinaria estaba en marcha. Isabel Robles se movió por la sala del tribunal con la gracia depredadora de un tiburón. Su voz, clara y precisa, resonaba en el silencio, tejiendo una narrativa tan convincente como falsa. Presentó a Elena como una mujer desesperada, ahogada por las deudas, que había visto una oportunidad de oro para extorsionar a una de las familias más respetadas del país. «Señorías, estamos aquí por un acto de codicia, no de justicia», declaró, su mirada recorriendo al jurado con una seguridad aplastante. Llamó a testigos que pintaron a la hija de Elena como una persona inestable. Cada testimonio era una puñalada en el corazón de Elena. David objetaba con vehemencia, pero sus protestas eran sistemáticamente desestimadas. La estrategia de Isabel era brillante en su crueldad. No se trataba de negar la posibilidad de una relación, sino de enmarcarla como un encuentro fugaz del que una mujer desequilibrada había intentado sacar provecho. Elena se sentía cada vez más pequeña, su verdad enterrada bajo una avalancha de mentiras. «¿Cómo pueden creer esto?», pensó con desesperación. El momento culminante de la defensa llegó cuando Isabel Robles llamó a un experto calígrafo al estrado. El hombre, con aire de suficiencia, examinó una copia del sobre que Elena había presentado como prueba. «La escritura de la dirección en el sobre presenta inconsistencias», afirmó con una autoridad impostada. «No podemos asegurar que fuera escrita por la difunta. De hecho, muestra rasgos compatibles con los de la demandante». David se puso en pie de un salto. «Objeción. Esto es una especulación infame». Pero el daño ya estaba hecho. La insinuación, sutil pero venenosa, colgaba en el aire. Elena podría haberlo escrito todo ella misma. La sala se llenó de murmullos. Los periodistas escribían frenéticamente. Elena sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Miró al jurado y vio en sus rostros lo que más temía: la duda, la condena. Estaban ganando. Estaban destruyendo no solo su caso, sino su dignidad. Rafael Vargas ni siquiera la miraba. Mantenía su vista al frente, su rostro una máscara de serena victimización. Era una actuación magistral, y Elena era la única que sabía la verdad. «Señora», comenzó Isabel Robles su interrogatorio a Elena, su voz destilando una falsa compasión. «¿No es cierto que usted se encontraba en una situación financiera desesperada? ¿No es cierto que había recibido múltiples avisos de desahucio?» Cada pregunta era una humillación pública, diseñada para pintarla como una mentirosa motivada por el dinero. Elena respondió con la verdad, su voz baja pero firme. «Sí, teníamos dificultades, como muchas otras familias. Pero eso no tiene nada que ver con la verdad». Robles sonrió con suficiencia. «La verdad, señora, es que usted vio el nombre de una familia prominente, y decidió fabricar una historia. Una ficción». Elena sintió una oleada de rabia. «Eso es mentira. Usted no sabe nada del amor de mi hija, ni del dolor que pasamos». El juez la amonestó por su arrebato, pidiéndole que se calmara. La trampa se estaba cerrando. La estaban acorralando, convirtiendo su dolor en un arma contra ella misma. Algo estaba a punto de romperse. El espíritu de Elena o la coraza de mentiras de Vargas. Cuando Isabel Robles terminó su interrogatorio, la atmósfera en la sala era de una derrota casi segura para Elena. El juez parecía impaciente, listo para dar por concluida la sesión. La defensa había presentado un caso sólido, mientras que las pruebas de David parecían débiles en comparación. Era el momento de la falsa resolución, el instante en que el gigante parecía haber aplastado a David sin esfuerzo. David se levantó lentamente, su rostro pálido pero con una chispa de determinación en los ojos. «Señoría, la acusación desea llamar a un último testigo. Un testigo que la defensa no esperaba», anunció, su voz resonando con una nueva fuerza. Hubo un murmullo de sorpresa. Isabel Robles frunció el ceño, visiblemente desconcertada por primera vez. «¿Y quién es ese testigo, abogado?», preguntó el juez con escepticismo. «Llamamos al estrado a la señora Carmen Ruiz». Una mujer mayor, de pelo blanco y andares lentos pero firmes, se abrió paso desde el fondo de la sala. Rafael Vargas se puso rígido en su asiento, su máscara de calma se resquebrajó. ¿Quién era esa mujer? ¿Qué podía saber?
El juego acababa de cambiar. Lo más fuerte está por venir, quédate hasta el final. Carmen Ruiz se sentó en el estrado de los testigos, sus manos arrugadas descansando sobre la barandilla de madera. Parecía una abuela cualquiera, pero sus ojos contenían una claridad que desmentía su edad. Señora Ruiz, comenzó David, ¿podría decirnos cuál era su profesión? Era enfermera, respondió, su voz sorprendentemente fuerte. Trabajé 40 años en la unidad de maternidad del Hospital San Carlos. Un escalofrío recorrió a Rafael. El nombre del hospital resonó en la sala como un trueno silencioso. Isabel Robles se inclinó para susurrarle algo a su cliente, su rostro ahora una máscara de preocupación. Y durante sus años de servicio, continuó David. ¿Recuerda haber atendido a una joven paciente, la hija de la señora Elena? Carmen asintió. Sí, la recuerdo. Una chica dulce, pero muy asustada. Estaba sola. Bueno, casi sola. David hizo una pausa. ¿Qué quiere decir con casi sola? La enfermera giró su cabeza y miró directamente a Rafael. Quiero decir que el padre del bebé estaba allí, un joven muy apurado, que siempre parecía tener prisa por irse. El silencio se hizo denso. Y reconocería a ese joven si lo viera hoy. Carmen levantó una mano temblorosa y señaló a Rafael. Era él, dijo. Sin ninguna duda. Señora Ruiz, ¿este joven firmó algún documento en el hospital? Preguntó David, implacable, aprovechando la brecha que se había abierto en la defensa. Sí, respondió Carmen con la misma seguridad. Insistió en que su nombre no apareciera en el certificado de nacimiento, dijo que era por razones familiares complicadas, pero tuvo que firmar los papeles de admisión y un formulario de consentimiento. Usó un nombre falso, por supuesto. Ricardo. Creo que era Ricardo Soler, pero la firma, esa no podía falsearla. El testimonio había creado una fisura irreparable en la coraza de la defensa. David, sintiendo que el impulso estaba de su lado, llamó a Elena al estrado una última vez. Ella caminó con una nueva seguridad. Llevaba en sus manos el sobre blanco, ahora protegido en una funda de plástico. Esto tiene que funcionar, pensó Elena, su corazón latiendo con una esperanza renovada y frágil. La sala entera contuvo la respiración, sabiendo que estaban a punto de presenciar el momento decisivo del juicio, la revelación que podría cambiarlo todo. Señora, dijo David, la defensa ha insinuado que este objeto es una fabricación. ¿Podría explicar al tribunal qué es exactamente? Elena miró al jurado, luego al juez, y finalmente sus ojos se encontraron con los de Rafael, quien por primera vez no pudo sostenerle la mirada. Todo el mundo ha asumido que esto es algo que mi nieta escribió, comenzó Elena, su voz clara y firme. Pero no es así. El malentendido fundamental está en esa suposición. Señorías, esta no es una petición de una niña a un extraño. Hizo una pausa, permitiendo que la intriga creciera. Esta es la última voluntad de una madre moribunda para el padre de su hija. El silencio en la sala era absoluto, roto solo por el sonido de un sollozo ahogado. Era un momento de pura revelación, donde la verdad finalmente emergía, simple y devastadora. La tensión era tan densa que se podía sentir en el aire, una electricidad que anticipaba la descarga final que estaba a punto de llegar. La verdad que había permanecido oculta durante tanto tiempo. Con manos firmes, Elena sacó el papel doblado de su funda protectora. El gesto fue solemne, casi sagrado. Desdobló la hoja con cuidado y la sostuvo frente a ella, respirando hondo antes de hablar. Miró directamente al jurado, asegurándose de tener la atención de cada una de las personas que decidirían su destino. Esto no es una prueba de la defensa ni una pieza de la acusación. Es simplemente la verdad, en las propias palabras de mi hija. Una verdad que el señor Vargas ha intentado enterrar bajo una montaña de dinero, mentiras y amenazas. Su voz no tembló. Estaba imbuida de la fuerza de una madre que defiende la memoria de su hija. Les pido que escuchen, no con sus oídos, sino con sus corazones. Les pido que escuchen la voz de una joven que solo quería que su hija tuviera el padre que ella nunca pudo darle. Cada palabra era una flecha dirigida al corazón de la red de mentiras tejida por la defensa, y todos en la sala, incluido Rafael, sabían que estaban a punto de presenciar la caída de un imperio. La expectación era máxima. Querido Rafael, leyó Elena, su voz quebrándose ligeramente al principio pero fortaleciéndose con cada frase.
Si estás leyendo esto, significa que ya no estoy aquí para cuidar de nuestra pequeña Lucía. Te escribo, no para culparte, solo para pedirte que cumplas la única promesa que importaba. Prometiste que nunca la abandonarías. Ella es tu hija, Rafa. Tiene tus ojos y tu sonrisa cuando duerme. No dejes que crezca sola, no dejes que piense que su padre no la quiso. Ella es lo mejor de nosotros dos. Por favor, sé el hombre que una vez creí que eras. Elena levantó la vista del papel, sus ojos llenos de lágrimas que no derramó. La mancha en este sobre, dijo, señalando la marca irregular, no es de mi nieta. Es la lágrima que el señor Vargas derramó en su vestíbulo cuando Lucía se lo entregó, porque en el fondo de su alma, él sabía la verdad. El impacto de la revelación fue devastador. La verdad, simple y pura, había demolido el castillo de mentiras de la defensa. La carta había hablado, y su voz era incontestable. Si esta historia te tocó el corazón, comparte para que llegue a más personas. El clímax emocional llegó cuando David, con una delicadeza infinita, llamó a Lucía al estrado. La pequeña, con su vestido gris y sus grandes ojos curiosos, parecía un pajarillo fuera de lugar en la imponente sala. Se sentó en la silla, sus pies apenas colgando del borde. David se arrodilló a su lado. Lucía, cariño, ¿sabes quién es ese señor de allí?, le preguntó suavemente, señalando a Rafael. Lucía lo miró, ladeando la cabeza. Mi abuela dice que es un amigo de mamá. Mamá me hablaba de él. Decía que mi papi estaba en el cielo, pero que me había dejado un ángel en la tierra para cuidarme. Y me dio algo para que no me olvidara. El abogado de la defensa ni siquiera se molestó en objetar. ¿Y qué te dio Lucía?, preguntó David. La niña metió su manita en el bolsillo de su vestido y sacó un pequeño objeto. Un lavero con un ángel de plata deslustrado. Me dijo que era de mi papi. Rafael se derrumbó. Dejó caer la cabeza entre las manos y un sollozo gutural, inconfundible, escapó de su garganta. El llavero era el que él le había regalado a su madre, el mismo que ella le devolvió el día que le dijo que estaba embarazada. La confesión de Rafael Vargas no fue verbal, sino un colpaso total de su compostura. Sus sollozos eran la admisión de culpa más elocuente que cualquier palabra. Isabel Robles, por primera vez en su carrera, se quedó sin nada que decir, su rostro una mezcla de shock y derrota. El juez, visiblemente conmovido, golpeó su mazo con suavidad. Esta sesión ha concluido, el tribunal deliberará, anunció, pero todos en la sala sabían que el veredicto ya estaba dictado. No en los libros de leyes, sino en el tribunal de la opinión pública y la conciencia humana. Elena bajó del estrado y corrió a abrazar a Lucía, protegiéndola del caos de los flashes y las preguntas de los periodistas que ahora se agolpaban a su alrededor. Ya no la miraban con desprecio, sino con admiración. Había luchado contra un imperio y había ganado. No con dinero, sino con la verdad y un amor inquebrantable. Mientras salían del tribunal, escoltadas por David, Elena vio a Rafael, todavía sentado, un hombre roto y solo. Sus miradas se cruzaron. En sus ojos Elena no vio a un monstruo, sino a un cobarde. No sintió odio, solo una profunda lástima. El veredicto oficial, cuando llegó días después, fue una mera formalidad. El juez falló a favor de Elena en todos los puntos. Ordenó una prueba de paternidad inmediata, cuyo resultado positivo ya nadie dudaba, y estableció que Rafael Vargas tenía la obligación legal y moral de reconocer y mantener a su hija. Pero la victoria de Elena fue mucho más allá de lo legal. La historia se había convertido en un fenómeno mediático nacional. Los mismos periódicos que la habían calumniado ahora la aclamaban como una heroína. Recibía cartas de apoyo de todo el país, de otras abuelas, de madres solteras, de personas inspiradas por su coraje. El Imperio Vargas sufrió un golpe devastador. Las acciones de la compañía cayeron en picado. La reputación que habían tardado generaciones en construir, se había desmoronado en cuestión de días, todo por el miedo de un hombre a enfrentar sus responsabilidades. La verdad, como siempre, había encontrado su camino, y había resultado ser un arma mucho más poderosa que todo el dinero del mundo. Elena no se regodeó en su victoria, solo sentía una inmensa paz. Había cumplido su promesa. En los días que siguieron al juicio, Elena se centró en proteger a Lucía del circo mediático.
Rechazó todas las ofertas para entrevistas y apariciones en televisión, pidiendo a través de David que se respetara su privacidad. Quería que Lucía tuviera la infancia normal y feliz que su madre habría deseado para ella, lejos de los focos. Una tarde, mientras Lucía dibujaba en el salón, sonó el timbre. Elena abrió la puerta y se encontró con una figura inesperada. Rafael Vargas. Estaba solo, sin abogados ni guardias. Llevaba un traje sencillo y su rostro parecía haber envejecido 10 años. Había una humildad en su postura que Elena nunca había visto antes. «Señora. Elena», dijo, su voz ronca. «¿Puedo pasar? Solo por un momento, por favor». Elena dudó. Una parte de ella quería cerrarle la puerta en la cara, pero vio en sus ojos un arrepentimiento tan profundo y genuino que él la desarmó. Se hizo a un lado y lo dejó entrar en su pequeño apartamento, el lugar donde la verdad había comenzado a gestarse, el epicentro del terremoto que había sacudido su vida. «Esto es lo correcto», pensó, mientras cerraba la puerta. «He venido a pedirle perdón», dijo Rafael, su voz apenas un susurro. «Aunque sé que no hay perdón posible para lo que he hecho». No intentó justificarse. Simplemente habló, confesando su cobardía, su miedo, su egoísmo. «La quería», dijo, refiriéndose a la madre de Lucía. De verdad que la quería. Pero era débil. Tenía miedo de todo lo que representaba un hijo, de la responsabilidad, del escándalo. «Y mi miedo la destruyó a ella y casi os destruye a vosotras». Las lágrimas corrían por su rostro sin control, las lágrimas de un hombre que finalmente se enfrentaba a sus demonios. «Lo que hice es imperdonable. He vivido una mentira durante años, y el peso de esa mentira me ha aplastado. Usted es más fuerte de lo que yo seré jamás, Elena». Elena lo escuchó. En silencio. Cuando terminó, el apartamento quedó sumido en un silencio denso. «El perdón no me corresponde a mí dárselo», dijo finalmente Elena, su voz suave. «Quizás algún día, cuando sea mayor, su hija pueda encontrar en su corazón un lugar para perdonarlo. Eso dependerá del hombre que decida ser a partir de hoy». Lucía, atraída por las voces, apareció en la puerta del salón. Se quedó mirando a Rafael con sus grandes ojos curiosos, sin miedo. Rafael la miró, y su corazón se rompió en 1000 pedazos. Era como ver un fantasma, un recordatorio viviente de todo lo que había perdido. Se arrodilló lentamente, para estar a su altura. «Hola, Lucía», dijo, su voz temblorosa. Soy un viejo amigo de tu mamá». Lucía sonrió tímidamente. Se acercó y le tendió el pequeño llavero del ángel de plata. «Mamá dijo que esto era de mi papi, ¿lo conociste?». Rafael tomó el llavero en su mano, sintiendo el metal frío contra su piel. Lo miró como si fuera el objeto más preciado del mundo. «Sí», respondió, su voz ahogada por la emoción. «Lo conocí. Y te quería mucho, Lucía, más de lo que nunca sabrás». Era la primera verdad que le decía a su hija, el primer paso en un camino de redención que sería largo y difícil, pero que por primera vez sentía que era posible. Sabía que nunca podría recuperar el tiempo perdido, pero estaba decidido a pasar el resto de su vida intentando ser el padre que Lucía merecía. La justicia, para ser completa, no solo debía castigar al culpable, sino también reparar el daño causado. Rafael Vargas, guiado por un nuevo sentido de la responsabilidad, fue mucho más allá de lo que el tribunal le exigía. Primero, emitió una disculpa pública, sin filtros ni excusas, asumiendo toda la culpa. En ella, elogió la valentía y la integridad de Elena. Luego, estableció un fideicomiso multimillonario a nombre de Lucía, asegurando no solo su futuro financiero, sino también su acceso a la mejor educación. Pero su acto más significativo fue la creación de la Fundación Ana, en honor a la madre de Lucía. La fundación, financiada íntegramente por su fortuna personal, se dedicaría a proporcionar apoyo legal, financiero y psicológico a madres solteras y familias en situaciones de vulnerabilidad. Quería que el legado de su error no fuera solo de dolor, sino también de esperanza y ayuda para miles de personas. Era su forma de honrar la memoria de la mujer que había amado y traicionado. Una forma de empezar a construir algo bueno sobre las ruinas de sus mentiras. El juicio había cambiado a todos los que participaron en él. Isabel Robles, cuya reputación quedó manchada, dimitió de la Corporación Vargas y se retiró de la vida pública. David, por otro lado, se convirtió en una celebridad en el mundo legal.
Su pequeña oficina de asistencia jurídica gratuita recibió una avalancha de donaciones y voluntarios, permitiéndole ampliar sus operaciones y ayudar a cientos de personas más. Se convirtió en un campeón de los desvalidos. Elena, por su parte, encontró una nueva vocación. Rafael le pidió que formara parte del consejo de la Fundación Ana, y ella aceptó, convirtiéndose en la voz de la experiencia y la compasión dentro de la organización. Su sabiduría y su empatía, forjadas en el fuego de su propia lucha, la convirtieron en una consejera invaluable. Ayudaba a otras mujeres a navegar por el laberinto legal y emocional al que ella se había enfrentado, ofreciéndoles no solo recursos sino también esperanza. Había transformado su dolor en un propósito. Al final todo el sufrimiento sirvió para algo, pensó una noche, sintiendo una paz profunda. Los años pasaron, borrando las heridas más profundas. La relación entre Rafael y Lucía se fue construyendo lentamente con paciencia y honestidad. Él nunca intentó reemplazar el lugar de un padre ausente, sino que se convirtió en una presencia constante y amorosa en su vida, un amigo, un mentor, un apoyo incondicional. La llevaba a museos, le enseñaba a navegar y escuchaba sus historias. Lucía, con la capacidad de perdonar que solo los niños poseen, lo aceptó en su vida sin rencores, viendo en él no al hombre que la abandonó, sino al hombre que volvió para intentar hacer las cosas bien. Elena observaba esta nueva dinámica con un corazón lleno de una paz agridulce. Había luchado por la justicia para su nieta, y en el proceso le había devuelto una parte de la familia que le habían arrebatado. Sabía que el pasado nunca podría borrarse, pero el futuro, por primera vez en mucho tiempo, se veía brillante y lleno de posibilidades. La verdad había prevalecido y con ella, había traído no solo justicia, sino también la oportunidad de la redención y la curación. Un día, mientras paseaban por un parque, el mismo parque de la vieja fotografía, Lucía, que ya no era una niña sino una preadolescente, se detuvo y miró a Rafael. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo, su tono serio. Rafael asintió. «¿Por qué tardaste tanto en encontrarnos?». La pregunta era directa, y Rafael sabía que merecía una respuesta igualmente honesta. Se sentó en un banco junto a ella. «Porque tenía miedo, Lucía. Era un cobarde. Tenía miedo de no ser un buen padre. Miedo de lo que diría la gente. Miedo de cambiar mi vida. Y mi miedo me hizo hacer cosas terribles. No hay un solo día que no me arrepienta de los años que perdí contigo. Fue el error más grande de mi vida, y pasaré el resto de mis días intentando compensártelo». Lucía lo escuchó en silencio. Luego, para su sorpresa, lo abrazó. «¿Está bien?», susurró. «Mi abuelo...» Dice que todo el mundo comete errores. Lo importante es lo que haces después». En ese abrazo, Rafael encontró la absolución que había estado buscando durante tanto tiempo, una absolución que ningún juez podría haberle dado. Era el perdón de su hija, y lo era todo. La historia de Elena, Rafael y Lucía se convirtió en una leyenda urbana en la ciudad. La Corporación Vargas, bajo el nuevo liderazgo de Rafael, cambió su cultura, implementando políticas de transparencia y responsabilidad social. La Fundación Ana creció hasta convertirse en una de las organizaciones benéficas más importantes del país, ayudando a miles de familias. El nombre de Ana, una vez un secreto, se convirtió en un símbolo de esperanza. Elena continuó trabajando en la fundación hasta su vejez, su legado no escrito en placas, sino en las vidas que había tocado. En el corazón del barrio donde todo comenzó, ahora había un centro comunitario con su nombre. Una tarde, Elena estaba sentada en un banco, observando a Lucía, ahora una joven artista, dar una clase de pintura a niños del barrio. Lucía se movía con una gracia que le recordaba a su madre. Elena sonrió, con una profunda y serena satisfacción. La vida había cerrado un círculo. Había enfrentado la oscuridad, y había demostrado que no hay imperio tan grande, que no pueda ser derribado por el amor incondicional de una abuela. 5 años después, el mundo era un lugar diferente. En un luminoso estudio de arte en el centro de Madrid, una niña de 10 años con ojos vivaces y manos manchadas de pintura, trabajaba concentrada en un gran lienzo. Era Lucía, su talento una llama que finalmente había encontrado el espacio para arder. El fideicomiso le había permitido acceder a una de las mejores escuelas de arte del país. A su lado, observándola con orgullo, estaba Rafael. Su relación se había construido lentamente, con paciencia y amor incondicional. Iban a museos juntos, hablaban de libros y de sueños, y poco a poco,
habían construido un puente sobre el abismo de los años perdidos. Él no era el papi de la estrella, sino un padre real, imperfecto y arrepentido, que estaba allí para ella. ¿Qué te parece?, le preguntó Lucía, señalando el cuadro. Era un retrato de 3 personas, una niña en el centro, y a cada lado, un hombre y una mujer mayor, sonriendo. Somos nosotros, dijo ella. Una familia un poco rara, pero, una familia. Rafael sintió un nudo en la garganta y solo pudo asentir, demasiado conmovido para hablar. A muchos kilómetros de allí, en el corazón del barrio donde todo comenzó, otro tipo de arte estaba teniendo lugar. En el recién inaugurado Centro Comunitario Elena, el bullicio de la vida llenaba cada rincón. El centro, financiado por la Fundación Ana, se había convertido en el corazón de la comunidad. Ofrecía clases de refuerzo, talleres de formación y, sobre todo, un lugar seguro. Elena, con sus 70 años y una energía que desafiaba su edad, supervisaba todo con una sonrisa serena. Conocía a cada familia por su nombre, cada historia. Hasta la fecha, el centro y la fundación habían ayudado a más de 500 familias, una métrica que para Elena se traducía en 500 victorias. Una tarde, mientras observaba a un grupo de madres, sintió una mano en su hombro. Era David. «Mira lo que has construido, Elena», le dijo. «A partir de la peor oscuridad, has creado tanta luz». Elena miró a su alrededor, a las risas de los niños y las conversaciones animadas, y supo que él tenía razón. La verdad no solo le había dado justicia, le había dado un legado. Una tarde dorada de otoño, Elena se sentó en un banco del parque, el mismo parque de la vieja fotografía que lo había empezado todo. Observaba a Lucía, ahora una joven segura y brillante, dar una clase de pintura al aire libre a un grupo de niños del centro comunitario. Se movía entre los pequeños caballetes con una paciencia y una alegría que eran el vivo reflejo de su madre. La luz del atardecer se filtraba a través de las hojas, creando un mosaico de oro y sombra. Rafael estaba allí también, a una distancia discreta, simplemente observando. Había encontrado su lugar. Elena cerró los ojos, sintiendo el calor del sol en su rostro. Pensó en su hija, Ana, y ya no sintió el dolor agudo de la pérdida, sino una cálida gratitud. La fe de Ana en la bondad, esa fe que a Elena le había parecido tan ingenua, al final había resultado ser la verdad más profunda. La verdad, se dio cuenta Elena, no solo encuentra su camino, también ilumina el camino para otros. Y el amor incondicional de una abuela, concluyó con una sonrisa serena, no es solo la fuerza más poderosa del mundo, es la que lo reconstruye.